Hola, bonjour. ¿Cómo ça va? Esta es la clase número 13 y pues vamos a empezar a trabajar algo de lo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Excepto que, bueno, vamos ahorita a llegar un poquito más lejos. Vamos a ver puntos un poco más específicos y comenzamos. ¿Sí? Aquí está el libro como siempre. Para aprender français. Iniciamos. Aquí tenemos lo que son los artículos definidos, ¿sí? Y los indefinidos. Primero vamos a explicar los artículos definidos. Como tú te puedes dar cuenta, ya habíamos tocado el tema anteriormente, solo que ahorita vamos a ir un poquito más específicos para poder comprenderlo y utilizarlo, que realmente es el propósito, no es tanto comprenderlo, ya que lo puedes saber en teoría, sin embargo, cuando lo veas, no lo puedes a veces utilizar o tienes que pensarle bastante para poder utilizarlo en una frase, ¿sí? O comprenderlo incluso si lo estás leyendo. Y bueno, vamos a comenzar entonces con los definidos. Aquí tenemos, por ejemplo, le pont, la tour, les lunettes, ¿sí? Aquí estos tres los tenemos con artículo definido porque nos enfocamos en que si tú los conoces, ¿sí? Supongamos que este es el puente. Si tú conoces este puente o ya se habló previamente de este puente, tú puedes decir le pont, ¿sí? Si tú conoces esta torre, tú vas a decir la tour. O si estos lentes tú sabes de quién son o los has visto antes o ya se habló previamente de ellos, tú dirías le lunettes, ¿sí? Así es como funciona el artículo definido, ¿sí? Depende si es masculino, femenino o plural, ¿sí? En masculino es le, en femenino sería la y en plural sería le, ¿sí? El plural es tanto para femenino como masculino. Para ambos es igual, le, ¿sí? Como te había comentado anteriormente, cuando esto lo enfocas tú en objetos, es a veces un poco más complicado. En personas es más fácil porque, bueno, tú puedes identificar plenamente el género, pero cuando se trata de objetos ya no tanto. A veces es sencillo porque varias de las ocasiones coincide en español, pero en ocasiones no. Y aquí es como lo vemos, ¿sale? De hecho, en estos tres ejemplos que tienes ahorita en pantalla, coinciden en español, ¿sí? Le pont sería el puente, también en español es masculino el puente. La tour también es femenino, la torre en español. Y le lunette también es plural, los lentes. Nosotros no decimos el lente. De pronto sí, si te refieres a una parte específica de tus lentes, pero casi siempre nos referimos a eso en plural, ¿sale? Entonces, aquí tenemos estos tres ejemplos. Vamos a revisar entonces, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos estos artículos definidos? ¿Cuándo utilicé el artículo definido? Aquí tenemos 4 razones por las cuales utilizaremos los artículos definidos. El primero es connu, ¿sí? Cuando es conocido, cuando ya se sabe o ya se habló previamente, ¿sí? Por ejemplo, si tú has visto estos lentes que los tiene tu amigo Fernando, entonces tú ya no ocupas decir unos lentes, es los lentes, ¿sí? ¿De quién? Ya sabes de quién son, ¿sí? O si ya se habló previamente de esto. Supongamos que en las situaciones de que tú compraste unos lentes y dices, ah, mira, ya compré estos lentes, ¿sí? Los lentes costaron tanto dinero, ¿ok? Ahora, como ya previamente mencionaste la palabra lentes, ya puedes decir le lunettes, ¿sí? Porque tú ya los mencionaste anteriormente, ya sabes de qué lentes estamos hablando, ¿sale? Lo mismo con la torre, ¿sí? La tour. Tú ya estás hablando de, por ejemplo, fuimos a la Torre Eiffel, ¿sí? La torre estaba muy bonita, ¿sí? Entonces ya estás hablando, ya sabes de a qué te estás refiriendo, a cuál torre. Por lo tanto, ya puedes mencionar la tour. Y lo mismo con el puente, ¿sí? Si previamente tú dijiste, para pasar esta ciudad pasamos por este puente, ya después dices, el puente estaba algo dañado, ya sabes de qué puente estás hablando, por lo tanto ya puedes decir le pont, ¿sí? Y bueno, eso es el primer ejemplo.
Específico, ya habíamos hablado. Si tú dices el nombre específico de esa torre, el nombre específico de ese puente, ¿sí? O la marca quizás específica de los lentes, ¿sí? Unique, que es algo único o específico. Va de la mano con el ejemplo anterior. Y también tenemos, usamos el artículo definido cuando hablas de algo en general, ¿sí? Por ejemplo, c'est la vie, ¿sí? Dices, así es la vida, c'est la vie. En este caso, no estás hablando de una vida en particular, pero hablas en general. Entonces tú puedes utilizar c'est la vie. Esto no sucede en inglés. En inglés ya ves que no utilizas el artículo, pero en francés sí. Y no es muy diferente al español. También nosotros en español lo usamos. También decimos, así es la vida, ¿sí? En francés igual, c'est la vie, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, j'aime la musique, ¿sí? J'aime la musique. En este caso, tú estás diciendo que a ti te encanta la música. Tú adoras la música. Tú amas la música. ¿Qué música? La música en general. Sí, no estás hablando de un género o de un cierto tipo de música, sino que la música en general. Como estás hablando en general, tú también dices la musique. Y te vuelvo a repetir, en español no es tan difícil para nosotros comprenderlo porque también nosotros lo utilizamos igual. También nosotros dices, a mí me encanta la música. ¿Sí? Tú te refieres de algo en general. También tenemos otra frase, por ejemplo, oh, l'amour, ¿sí? Oh, el amor, ¿sí? Igual, aquí tenemos en general, estás hablando de algo, utilizas el artículo definido. Y finalmente, por ejemplo, si tú algo te desagrada, digamos, ¿sí? Por mencionar un ejemplo, digamos, tú detestas la historia, no te gusta algo, ¿sí? Por ejemplo, il déteste la histoire, o no te gustan las matemáticas, ¿sí? O sea, estás hablando las matemáticas, la historia, o sea, estás diciendo eso en general, no dices exactamente la historia de qué, sino la historia, ¿sí? En general, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas en general, tanto en español como en francés, se utiliza también el artículo definido, ¿sí? Y bueno, estos son algunos ejemplos para utilizar el artículo. Hay algunos casos especiales, ¿sí? Que es cuando tú utilizas la preposición a o de, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Si tú utilizas el a y el le, eso no es posible. Tienes que mezclarlos y se hace como o, ¿sí? Un ejemplo, je suis au collège, ¿sí? Je suis au collège. Tú no puedes decir au le collège, no, no se puede, es au collège, ¿sí? Yo estoy en la escuela. Después tenemos lo mismo, pero ahora en plural, ¿sí? O, le, ¿sí? Y aquí cambiaría a o, ¿sí? Entonces tú dirías, il y eut un cas, ¿sí? Il y eut un cas, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, de le, ¿sí? Sería du. Entonces tú dirías, je mange du pain, ¿sí? Ahí ya no puedes decir, je mange de le pain, no, no se puede. Tendrías que decir du pain, ¿sí? Y finalmente tenemos en plural de y le, que sería de. Y tú dirías un ejemplo, je mange de pois, ¿sí? Este es para plural. Ojo, esto solamente pasa cuando se trata de el masculino, cuando utilizas el le, ¿sí? Y lo juntas con lo que es la preposición a o de, ¿sí? Solamente en estos casos es cuando haces estas transformaciones, haces estas fusiones de palabras. No es tanto una fusión, sino que realmente se convierte en una palabra diferente. Se ve muy diferente realmente cuando tú las juntas, ¿sí? Y así es como utilizarías estos artículos definidos, ¿sí? Ahora vamos con los artículos indefinidos, ¿sí? En este caso, vamos a utilizar los mismos ejemplos, nada más que en lugar de decir le pont, tú vas a decir un pont. En lugar de decir la tour, ahora vas a decir un tour. En lugar de decir le lunettes, ahora sería de lunettes, ¿sí?
Si tú te fijas ahorita, la diferencia es de que aquí tú no estés especificando qué puente, nada más es un puente. ¿Sí? Entonces tú dices un pont. ¿Sí? Como es masculino sería un. En el caso del femenino, por ejemplo, la torre sería una torre, ahora tú decías un tour. ¿Sí? Y si tú no conoces estos lentes, entonces, bueno, no sabes de quién son. Sería entonces de lunettes. ¿Sí? ¿Por qué? Son unos lentes. No sabes de qué son. ¿Sí? Y bueno, esos son algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Cuándo utilicé la article indéfini? Cuando es algo no conocido. Inconnu o no identifique. ¿Sí? Cuando es algo desconocido o algo que no identificas. ¿Sí? Entonces tú utilizas un, the. ¿Sí? Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que te pueden ayudar a saber cuándo utilizar cuál. ¿Sale? Continuamos entonces. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En el cual vamos a llenar los espacios en blanco para poder completar este texto, ¿sí? El texto dice, Avignon, il y a pont. ¿Sí? En esta ciudad hay, ¿qué hay? Un pont. En este caso tú no estás diciendo cómo se llama el puente, hay un puente. Entonces tú dirías un pont. Y también ¿qué hay? Un tour. ¿Sí? Tú no sabes hasta este momento ni qué puente es, ni qué torre es. Entonces tú dices un pont, un tour. Sous le pont, il y a des lunettes de soleil. ¿Sí? Si tú te fijas aquí, tú utilizaste sous le pont. Ahora ya pusiste le, ya no pusiste en. ¿Por qué será? Simplemente porque como ya habías mencionado el puente anteriormente, ya no es del todo desconocido, ya te estás refiriendo a un puente en particular. ¿Cuál puente? El que mencionaste previamente. ¿Sí? Y dice ahí, Ilia de Lunet. Aquí de nueva cuenta utilizaste the. ¿Por qué? Porque de cierta forma, ¿sí? No sabes de quién son estos lentes, de Lunet, ¿sí? Un homme descend de la tour, ¿sí? En este caso tú dices, un hombre, si te fijas, no se había mencionado este hombre. Entonces es la primera vez que lo mencionas y no lo conoces. Entonces tú dices, un homme, un hombre, descend de la tour. Ahora si te fijas ya no dijiste un tour. ¿Por qué? Porque aquí ya conoces la torre. Estás hablando de algo que ya mencionaste previamente. Por eso ya ahora pones de la tour. ¿Sí? Él baja de la torre. Et prend les lunettes. ¿Sí? Y toma los lentes. Si te fijas ahora, ya no utilizamos de lunettes. Ahora usamos le lunettes. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado los lentes previamente. ¿Sí? Es un ejemplo muy básico, pero sí te ayuda a ejercitar un poquito esto que habíamos ya platicado. ¿Sí? Este es el propósito de este ejercicio, de que tú puedas identificar cuándo utilizar le, la, le, o un, un o de. ¿Sí? Y bueno, espero que esto lo hayas entendido. Si no, por favor, mira de nuevo esta explicación, mira este video otra vez y fíjate en estos detalles. ¿Sale? Ahorita vamos a continuar con los ejercicios de las páginas, que vamos a poner pues atención a eso que acabamos de explicar. Y aquí tenemos esta página, ¿sí? La página 36, que es la lección 12, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Un tour, un pont de bateau. La tour, le pont, le bateau, ¿sí? Utilizamos de nueva cuenta los artículos définis y los indéfinis, ¿sí? Por ejemplo, ya te lo había mencionado anteriormente. Un tour, la tour Eiffel. Un pont, le pont Neuf. De bateau,
Les vêtements. ¿Sí? Si te fijas, en la primera columna, la de la izquierda, son objetos no definidos. Una torre, un puente, unos barcos. Y del lado derecho son artículos ya definidos o conocidos, que sería la Tour Eiffel, sería la Torre Eiffel. Le Pont Neuf, este es un puente muy famoso en Francia, el puente 9. Ajá. Y después tenemos Le Bateau Monge, que es el tipo de barcos que se utilizan en algunos de los lagos en Francia. ¿Sí? Y bueno, continuamos entonces. L'article défini, ¿sí? En este caso, los indefinidos, te los había mencionado anteriormente, ¿sí? Cosas que no son únicas, ¿sí? En su categoría. Ya te lo había mencionado anteriormente. Un pont, une femme, des rues, ¿sí? Un puente, una mujer, una calle, o unas calles, ¿sí? Después tenemos la cantidad, ¿sí? Si es un, ¿sí? Siempre te refieres a uno o una, ¿sí? Un homme, une femme. Y del otro lado tenemos los artículos definidos, que te había dicho que son cosas únicas. Por ejemplo, le pont neuf, la femme de Pau, le rue de Paris, ¿sí? Después tenemos la generalización, ¿sí? L'homme, que serían los hombres, le homme, ¿sí? La femme, les femmes. La musique, le sport, le cinéma, ¿sí? Aquí utilizamos entonces la generalización, ¿sí? Que fue lo que te había explicado anteriormente. Aquí tenemos los artículos indefinidos ahora en una tablita, dependiendo si son singulares, plurales o masculinos y femeninos. Por ejemplo aquí, los indefinidos. Si es masculino singular, tú dices un. Si es singular femenino, un. Y si son plurales, tanto masculino como femenino, sería the. ¿Sí? Por ejemplo, un ami, un homme, des amis, des hommes. ¿Sí? Esto ya te lo he explicado anteriormente. Cuando una palabra termina con S y la otra empieza con un sonido de vocal, se junta, o sea, sí suena la S. Pero más que una S suena casi como una Z. ¿Sí? Y después tenemos los artículos definidos, ¿sí? Que sería para singular, masculino, le, para femenino, la, y para plural, le. ¿Sí? Sería t'ami, ¿sí? L'ami. L'homme, l'homme, ¿sí? Les amis, les hommes, ¿sí? Y bueno, esto ya te lo había explicado anteriormente. Vamos ahora sí a ir a los ejercicios de la siguiente página, página 37. Vamos a enfocarnos en este ejercicio. En el primer ejercicio, fíjate lo que vas a hacer. Compléter avec un o le, la. Présenter de rue, clé, etc. De beau pays. ¿Sí? Aquí tú lo que vas a hacer es poner primero que nada la primera tablita. Vas a ponerle si sea un, le o la. Tú vas a completar esta tablita primero. Una vez que la completes, entonces tú vas a presentarlos como si fueran, cosas típicas de tu país, ¿sí? Por ejemplo, aquí tú tienes, ¿sí? Un museo, ¿sí? Un museo. Le Museo Picasso, ¿sí? Primero tú vas a poner un o un. ¿Por qué? Porque estás hablando de un o una. Y enseguida, como vas a decir el nombre del lugar, ya ahora tienes que poner le o la. ¿Por qué? Porque ya te estás refiriendo a ese lugar, a un lugar específico. En el primero no estás especificando, en el segundo sí. Y del otro lado, en la tablita derecha, vas a modificar los nombres, ¿sí? Por ejemplo, vas a poner del otro lado un museo, ¿sí? Le Musée Picasso, en lugar de poner Le Musée Picasso, vas a poner un museo que pues tú conoces de aquí, de tu ciudad o de tu país, ¿sí? Y lo vas a poner ahí usando esa misma estrategia. Primero poner un museo y después el Museo de Hidalgo, ¿sí?
y así te vas a ir con el otro. Un puente, un pont, ¿sí? Y después un pont d'or. Entonces sería el puente, ¿sí? ¿Qué puente tú conoces por aquí? Y así te vas a ir con los demás, ¿sale? Eso es lo que vas a hacer ahorita en 2 minutitos, ¿sale? Recuerda que si no terminas de hacerlo en 2 minutitos, bueno, de todas maneras tienes 1 hora 20 minutos después de terminada la clase, ¿sale? Adelante, corre tiempo ahora. Ok, tiempo. Continuamos con la siguiente actividad. La siguiente actividad va a quedar como tarea. Eso recuerda que, bueno, se puede entregar hasta el sábado como fecha límite. ¿Sale? Aquí tienes entonces, faire des phrases sur un modèle. Continúe. Por ejemplo, tienes aquí español, langue latín. ¿Sí? Entonces tú dirías, l'espagnol est une langue latine. ¿Sí? Aquí sería un poquito al revés a lo que acabas de hacer. Primero pondrías el español. ¿Sí? Como estás hablando de un lenguaje específico, aquí, bueno, pondrías que es el español. ¿Sí? Ya sabes, es algo conocido. Entonces después continuarías, es una lengua latina. ¿Sí? Es una de varias que hay. Entonces por eso aquí, como estás hablando de una lengua, es femenino. Al igual que en francés y en español, pues es de esa forma. Entonces tú pondrías un langue latine. Es más o menos la misma dinámica que en el ejercicio anterior, pero ahorita sería algo al revés. ¿Sí? Lo mismo vas a hacer con los demás ejemplos. Eso quedaría como tarea. ¿Sale? Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, faire des phrases, ¿sí? Aquí tú vas a hacer estas frases utilizando estas palabras que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? Tenemos chat, voiture, ordinateur, véhicule, moto anglais, ¿sí? Y tú lo que vas a hacer, primero que nada, es utilizar, por ejemplo, el número 1 dice le chat, ¿sí? Entonces, j'adore le chat, ¿sí? Aquí tú estás diciendo yo adoro los gatos, ¿sí? Estás hablando de los gatos en general.
¿sí? Por eso utilizas el artículo definido, pero para plural, por eso pondrías le chat, ¿sí? Y entonces, si tú dices yo tengo un gato, entonces estás ya diciendo uno, ¿sí? Es uno en específico. Entonces tú pondrías j'ai un chat, ¿sí? Yo tengo un gato. Ya no estás hablando de gatos en general. Lo mismo vas a hacer con what to. Puedes utilizar el mismo tipo, la misma dinámica, el verbo avoir, o puedes cambiarlo por otro, ¿sí? Tú decides. Lo importante que es que utilices, primero que nada, lo que es el artículo definido, porque hablas de algo en general, algún objeto en general, ¿sí? Y después, al tú decir que tienes uno, pues entonces tú dirías, ¿sí? Un, o de, si son en plural. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer ahorita también en 2 minutitos. Corre tiempo, ahora. Ok, bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es algo de tarea. Y pues aquí sería exprimer, Google, según el modelo. Aquí lo que tú vas a hacer es, vas a mencionar tus gustos según este modelo. Por ejemplo, le soleil, le bain, le froid, le chevelu, le vol, le bois, le plastique, le champ, le brillant, le bleu, orange. ¿Sí? Entonces tú vas a poner aquí, por ejemplo, en el primero, j'aime le soleil. ¿Sí? Je déteste le bain. ¿Sí? Aquí te está dando un ejemplo para que tú utilices, bueno, puedes utilizar estos verbos, por ejemplo, a mí me encanta, j'aime, ¿sí? Y si a ti no te gusta o detesta, sería je déteste, ¿sí? Y vas a mencionar entonces cada uno de estos. Y así es como tú vas a ejercitar aquí el uso de los singulares y los plurales con artículos définis o définis, ¿sí? Y bueno, eso quedaría como tarea. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, ¿sí? Répondez à question avec un o le, la, ¿sí? Y vas a continuar. De cierta forma, esto ya lo habías ejercitado en los primeros ejercicios de esta página. Es algo similar lo que tú vas a hacer. Vas a poner en esta parte primero
el on o el un. Y en el otro lado vas a utilizar el le o el la. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el primer caso estás hablando de algo en general. Por ejemplo, el primero, un jour, es un día. No estás diciendo cuál, o sea, es algo desconocido. Es un día, no dices cuál. En cambio, ya al mencionar qué día, entonces tú dirías le, ¿sí? Y lo mismo te vas con los colores, ¿sí? Un color, ¿sí? Y del otro lado, si tú mencionas rouge, sería el color rojo, entonces tú vas a poner el le o el la. Y así te vas a ir con todos los demás. Este ejercicio lo vas a hacer ahorita de nuevo en 2 minutos. ¿Sale? Corre tiempo. Adelante. ¿Ok? Continuamos. Bueno, en el siguiente ejercicio quedaría también como tarea. Aquí lo que tú vas a hacer es sujet pour le voyant, ¿sí? Aquí lo que tú vas a hacer es llenar estos espacios de igual manera con lo que son los artículos definidos e indefinidos, ¿sí? Por ejemplo, tienes dos incisos, el inciso A y el inciso B, ¿sí? En el primero sería para un volante, ¿sí? Y del otro sería para una revista, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí al inicio l'amour, l'argent, ¿sí? Y del otro lado para la revista, un magasin, ¿sí? Le sport, ¿sí? Y así te vas a ir con todos los demás, ¿sí? Y bueno, tú vas a utilizar algunos como encabezados, ¿sí? Para este tipo de anuncios, pues, publicitarios de cierta forma, nada más que en uno estás hablando de un volante, de un tríptico, y del otro estás utilizando para una revista. Realmente hay algunos que tú puedes utilizar en ambos, pero de preferencia utiliza diferentes en cada caso, ¿sale? No lo repitas en los dos casos.
Aquí la idea es que utilices el artículo definido y el indefinido para que vayas más o menos ejercitando cuál es cuál, tanto el femenino, el masculino y el plural. Y eso quedaría como tarea. Y esa sería la última tarea de este día. Au revoir.